El Rosario del Silencio. En un monasterio escondido entre las montañas, donde el viento susurraba antiguas enseñanzas y los ríos cantaban con voz serena, vivía el maestro Zen Kaitou. No hablaba más de lo necesario y enseñaba con el silencio. Un día, llegó un joven llamado Renji, buscando respuestas. Había leído muchos textos sagrados y debatido con grandes sabios, pero su corazón seguía inquieto. Maestro, dijo Renji, inclinándose, he venido a aprender la verdad más profunda. He buscado la iluminación en palabras y en pensamientos, pero solo encuentro vacío. Kaitou asintió sin responder. Se puso de pie, tomó un cordel con pequeñas cuentas de madera y se lo entregó a Renji. Este es tu camino, dijo finalmente. Si deseas comprender, repite cada cuenta con gratitud. Renji observó el cordel, sintiendo su textura rústica y el peso ligero de cada cuenta. No entendía cómo algo tan simple podía contener la verdad que buscaba. Maestro, esto no es más que un hilo con cuentas. Kaitou sonrió con paciencia. Entonces, comienza con el primer grano. Sin más explicaciones, el maestro cerró los ojos y se sumergió en la contemplación. Renji, aún confundido, sostuvo la primera cuenta entre sus dedos y esperó. El viento siguió soplando. La montaña permaneció en silencio. Y en ese silencio, Renji sintió que su viaje apenas comenzaba. Renji se quedó sentado frente al maestro Kaitou, sosteniendo el rosario en sus manos. Las cuentas parecían inertes, pero el silencio a su alrededor vibraba con un significado oculto. Maestro, dijo después de un largo rato, ¿qué debo hacer con esto? Kaitou abrió los ojos lentamente y señaló el horizonte. Cada cuenta es un paso. Cada paso es una respiración. Cada respiración es una oración. Renji frunció el ceño. Pero no hay palabras. Las palabras son como hojas en el viento, respondió Kaitou. Vienen y van. Pero la raíz del árbol permanece. No busques significado en las palabras, sino en la presencia de cada cuenta en tus dedos. El joven aspiró hondo y deslizó la primera cuenta entre sus dedos. No supo qué decir. Tal vez no había nada que decir. Solo respiró. Pasó a la segunda cuenta. El mundo seguía igual, pero algo en su interior se aquietaba. Pasó a la tercera. El sonido de los árboles se hizo más claro. Pasó a la cuarta. El peso de sus pensamientos se hizo más ligero. Kaitou sonrió y cerró los ojos de nuevo. Renji continuó, sin apurarse. Por primera vez en su vida, sentía que el silencio le hablaba. La brisa de la montaña acariciaba el rostro de Renji mientras deslizaba una cuenta tras otra entre sus dedos. No pronunciaba palabras, pero su respiración se volvía más profunda, más consciente. Maestro, susurró después de un rato. Sigo sin entender. Kaitou tomó un pequeño cuenco de barro y lo llenó con agua de un arroyo cercano. Luego, con un solo dedo, tocó la superficie. Las ondas se expandieron lentamente, una tras otra, hasta perderse en los bordes del cuenco. Cada cuenta que tocas es como este movimiento, dijo el maestro. No necesitas ver el centro de todo para sentir sus efectos. Renji contempló el agua y volvió a su rosario. Deslizó otra cuenta. Luego otra. En cada movimiento, notó algo nuevo. El sonido de los insectos, la cadencia del viento, el murmullo de su propio corazón. ¿Y qué sucede cuando llego a la última cuenta?, preguntó. Kaitou sonrió con la serenidad de quien ya conoce la respuesta. Cuando llegas al final, vuelves al principio. Renji dejó escapar una leve risa. Por primera vez, su mente no se apresuró en buscar más respuestas.
Solo volvió a la siguiente cuenta. Y continuó. El sol comenzó a descender lentamente tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Renji seguía deslizándose entre las cuentas, sintiendo en cada una un ritmo, una pausa, un instante suspendido en el tiempo. Kaito, observándolo en silencio, tomó un puñado de arena y la dejó caer lentamente entre sus dedos. Renji, dijo con voz serena, ¿qué queda cuando la arena se ha ido? El joven miró su mano vacía. Nada, maestro. Kaito negó con la cabeza. El espacio sigue ahí. La mano sigue ahí. Solo lo que era innecesario ha desaparecido. Renji bajó la vista a su rosario. Algo en su interior se estremeció. Cada cuenta que pasaba, cada respiración que tomaba, dejaba atrás una parte de sí mismo, la prisa, la ansiedad, la necesidad de entenderlo todo. Deslizó otra cuenta. Se sintió más ligero. Pasó a la siguiente. El murmullo de sus pensamientos se disipó. El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles. Renji levantó la mirada, por primera vez en mucho tiempo, simplemente escuchó sin juzgar, sin analizar, sin buscar un significado oculto. Sonrió levemente. Maestro, ¿este es el propósito del rosario? Kaito asintió. No es el rosario el que tiene propósito, sino aquel que lo sostiene. Renji deslizó otra cuenta, y sin darse cuenta, su corazón comenzó a rezar en el silencio. La noche cayó sobre la montaña, cubriéndola con un manto de estrellas. Renji seguía allí, sentado en la quietud, con el rosario entre sus manos. Algo dentro de él había cambiado, aunque no sabía explicarlo. El maestro Kaito se levantó y avivó el fuego que ardía suavemente en el centro del patio. Las llamas danzaron con el viento, proyectando sombras sobre las piedras. Renji, dijo Kaito, mirando el fuego, ¿qué ves? Renji observó en silencio antes de responder. Veo la madera consumiéndose, veo la luz y las sombras, veo el movimiento del aire. Kaito tomó un palo y avivó aún más las brasas. ¿Y qué pasará cuando la madera se termine? Renji bajó la mirada. El fuego se apagará. Kaito negó con la cabeza. El fuego no muere. Solo regresa a su origen. Renji frunció el ceño, tratando de comprender. Así es la oración, continuó el maestro. No es algo que nace y muere, sino algo que siempre ha estado allí, esperando ser avivado. Renji deslizó otra cuenta entre sus dedos y cerró los ojos. Sintió su respiración, el calor del fuego, la inmensidad de la noche. Comprendió que el rosario no era solo una herramienta, ni un simple acto de repetición. Era un retorno. Un regreso a lo esencial. Apretó la siguiente cuenta con más devoción y dejó que el silencio hablara por él. La brisa nocturna recorrió la montaña con suavidad, llevando consigo el murmullo de los árboles y el aroma del incienso que ardía en un rincón del templo. Renji seguía con su rosario, cada cuenta deslizándose entre sus dedos como gotas en un río eterno. El maestro Kaito permanecía a su lado, en silencio, como si su misma presencia fuera parte de la enseñanza. De pronto, Renji sintió una inquietud en su interior. Maestro, si la oración es un regreso, ¿a dónde estoy regresando? Kaito tomó un recipiente de barro vacío y lo colocó frente a Renji. Llénalo con agua, ordenó. Renji obedeció y fue al arroyo cercano. Tomó el agua en el recipiente y la trajo de vuelta. Kaito asintió, luego con un movimiento repentino, volcó el contenido en la tierra. Vuelve a llenarlo, dijo. Renji, aunque confundido, obedeció otra vez. Cuando regresó, Kaito repitió el mismo gesto, vaciándolo por completo.
¿Cuántas veces puedo hacer esto, Renji? El joven miró el recipiente y luego el arroyo. Tantas veces como desee, mientras haya agua en el arroyo. Kaito sonrió. Así es la oración. No es un camino con destino final, sino un ir y venir, un vaciarse y volverse a llenar. Asterisco asterisco, el rosario no te lleva a un lugar nuevo. Solo te recuerda quién eres en cada cuenta que tocas. Asterisco asterisco. Renji miró su rosario y lo sostuvo con más reverencia. Por primera vez, sintió que no era él quien sostenía las cuentas, sino que las cuentas lo sostenían a él. En el profundo silencio de la noche, deslizó otra cuenta, y siguió adelante. La luna se alzaba en lo alto, iluminando el patio del monasterio con su luz plateada. Renji seguía en su lugar, con el rosario entre sus dedos, pero ahora algo en su interior era distinto. Cada cuenta que tocaba no era solo un objeto, era un instante, un respiro, una verdad silenciosa. El maestro Kaito rompió el silencio con una pregunta inesperada. Renji, ¿qué es lo que buscas? El joven parpadeó, sorprendido. Durante años, había buscado respuestas, significado, iluminación. Ahora, sin embargo, su mente estaba en calma. Miró su rosario y respondió con voz serena. Nada, maestro. Kaito sonrió y asintió. Entonces, finalmente has encontrado algo. El viento sopló entre los árboles, y Renji sintió en su corazón el eco de esas palabras. Por tanto tiempo había creído que la oración era un esfuerzo, una búsqueda, una petición. Pero ahora entendía, la oración no era un medio para alcanzar algo, era el acto de estar presente. Pasó otra cuenta. El mundo seguía igual, pero su corazón estaba en paz. El maestro Kaito se levantó y miró las estrellas. Ahora que has dejado de buscar, puedes comenzar a ver. Renji deslizó la siguiente cuenta, sin prisa. El silencio ya no era un vacío. Era su hogar. El eco de la campana del monasterio resonó en la noche, marcando la hora en que los monjes se retiraban a descansar. Renji, sin embargo, permaneció sentado, con el rosario aún entre sus dedos. El maestro Kaito observó al joven por un momento antes de hablar. Renji, ¿qué sientes ahora? El discípulo deslizó otra cuenta antes de responder. Nada, maestro, y al mismo tiempo, todo. Kaito asintió con satisfacción. Cuando comenzaste, buscabas respuestas en las palabras. Ahora las encuentras en el silencio. Renji miró el rosario en sus manos. Al principio, cada cuenta había sido solo un objeto, pero ahora, cada cuenta era un instante, una respiración, una puerta abierta al presente. El rosario no cambia el mundo, continuó Kaito, pero cambia los ojos con los que lo miramos. Renji deslizó otra cuenta. El viento no parecía distinto, pero ahora lo sentía con más claridad. Otra cuenta. El cielo seguía oscuro, pero cada estrella le hablaba con su luz. Otra cuenta. Su corazón ya no pedía nada, porque lo tenía todo en ese preciso instante. Kaito se levantó y miró a su discípulo con serenidad. Mañana, al amanecer, partirás del monasterio. Renji levantó la mirada, sorprendido. ¿Partir? Pero, maestro. Si el rosario solo te sirve en el silencio de este templo, no has aprendido nada, dijo Kaito con calma. Ahora debes llevar este silencio contigo, incluso en medio del ruido del mundo. Renji bajó la vista al rosario. Sabía que su aprendizaje aún no había terminado. Deslizó otra cuenta, y respiró profundamente. La brisa matinal recorrió el monasterio mientras el sol comenzaba a teñir de dorado las montañas. Asterisco asterisco, Renji se encontraba en la entrada del templo,
sosteniendo su rosario con reverencia. Era la primera vez que sentía que no se iba, sino que volvía al mundo. El maestro Kaito lo acompañó hasta el sendero que descendía por la montaña. «Renji, ¿qué harás con el rosario ahora?», preguntó con una leve sonrisa. El joven deslizó una cuenta entre sus dedos y respondió sin dudar. «Seguiré caminando con él. No porque lo necesite, sino porque cada cuenta me recuerda que ya estoy donde debo estar». Kaito asintió, satisfecho. «Recuerda esto, el rosario no es una cadena, sino un círculo. Cada cuenta es un paso, y cada paso te lleva de vuelta a ti mismo». Renji cerró los ojos por un instante. Escuchó el viento entre los árboles, el murmullo del arroyo, el canto lejano de los monjes en oración. Todo estaba en calma. Todo era uno. Cuando abrió los ojos, inclinó la cabeza con respeto, guardó el rosario en su túnica y comenzó a caminar montaña abajo. No sabía a dónde lo llevaría el camino, pero ya no importaba. El verdadero viaje ya había comenzado. El día avanzó lentamente mientras Renji descendía por el sendero. Cada paso que daba era ahora parte de un mismo fluir, una danza entre el viento y la tierra, entre su ser y el mundo. El rosario seguía en sus manos, pero ya no lo sentía como un objeto separado de él. Era parte de su ser. A lo lejos, las voces de las personas comenzaban a hacerse presentes. El bullicio de la aldea se acercaba, pero Renji ya no temía al ruido. La calma que había experimentado en el monasterio se extendía ahora a su interior. Cruzó la puerta de la aldea y vio el ajetreo de la vida diaria, campesinos trabajando, niños corriendo, el sonido de las conversaciones flotando en el aire. Pero en su corazón había una paz profunda. Alguien lo llamó desde una de las casas. Renji se acercó y sonrió, reconociendo la mirada curiosa de un viejo amigo. «¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó su amigo, mirando el rosario en sus manos. Renji le sonrió, y sin palabras, dejó que el silencio le respondiera. «Este es el camino», dijo al fin, y le mostró el rosario. «Un camino que no empieza ni termina. Solo es». El amigo lo miró, sorprendido, y por un momento, Renji vio en sus ojos una chispa de comprensión. Tal vez, en algún lugar profundo, él también había comenzado su propio viaje. Renji siguió caminando, sin prisa. No había destino, solo presencia. Cada cuenta deslizándose entre sus dedos era un recordatorio de que la vida, en su complejidad, ya era suficiente. Y mientras avanzaba, supo con certeza que el rosario ya no era solo un objeto de oración. Era su camino, su vida, y en cada cuenta, la totalidad del universo. El ciclo continuaba, y él era parte de él.